las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. Nosotros, los socialistas, coincidimos con el jefe del Estado en la defensa de la Constitución española, del Estatut de Cataluña, de la legalidad y el Estado de Derecho y de la integridad territorial del Estado. Apelamos a la calma, apelamos a la serenidad, para poder afrontar el futuro con garantía y tranquilidad. El rey, como jefe del Estado, lo que ha destacado es la continuidad histórica de España, a pesar de los desafíos secesionistas de algunos, y sobre todo que hay que garantizar la concordia, la convivencia y la legalidad. Y en ese sentido creo que su papel, que le consagra la Constitución española, es muy necesario, porque esto no es cuestión de partidos, esto es cuestión de romper las equidistancias. O se está con quien incumple la ley y quien quiere fracturar la sociedad, o se está con quien tiene que garantizar que podamos seguir viviendo juntos como hemos hecho en los últimos 5 siglos. Creo que ha sido muy positivo, un discurso de altura y una apelación a todas las fuerzas políticas a responder juntos, con tranquilidad, pero con firmeza y unidad, a un desafío que es muy importante. Habíamos visto al jefe del Estado de esta manera tomar partido por una de las partes y dejar fuera de su discurso a millones y millones de españoles que no ven la situación como la ha descrito él. Buenos días, amigos y amigas, bienvenidas a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que tratamos de analizar qué está ocurriendo en este país tan complejo, tan convulso, en el que la incertidumbre hoy es el gobernante. Ayer escuchamos el mensaje del rey, lo pudisteis seguir, ya a estas horas sospecho que todo el mundo tendrá información de esto. Se dirigió a los ciudadanos el rey, un mensaje muy claro, muy unívoco. Felipe VI de los republicanos, le llamaban ayer en internet. Felipe 155. La reacción de la Casa Real a los sucesos, a los incidentes de Barcelona, a los sucesos de los últimos meses y a la presumible declaración de independencia unilateral que Puigdemont ha anunciado en la BBC hace solamente unas horas que va a tener lugar en los próximos días. Bueno, en un escenario como este, donde hay una gigantesca distancia entre la percepción, entre cómo está viviendo la ciudadanía aquí en Cataluña, lo que está ocurriendo, y las élites de Madrid y de una buena parte del resto de España sobre lo que está ocurriendo, y en esa enorme y gigantesca distancia, el rey llegó
el rey, que tiene que moderar la situación según el papel que le otorga en la Constitución, llegó e inclinó la balanza. Bueno, está por ver cuáles son las consecuencias. Ayer tuvimos la oportunidad, paseábamos por las calles de Barcelona, seguimos emitiendo desde aquí, desde Barcelona, para observar esa otra mirada, para intentar aportar algo de luz a un relato que se está ofreciendo y que está desde los medios de comunicación convencionales y que está muy distanciado de lo que se ve aquí por la calle, muy distanciado. Así que, bueno, en ese trabajo, en ese contexto, os pedimos que participéis. 627-002-002, 627-002-002, que nos ayudéis a tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo. Y para eso, Olga Repopstar, Elisra, Spanks, David Iete, Huevo Frito, Juan José Díaz, Dalayenator, Julius, Fridomain, Xavi Gracia, Lucky, Elena Noruega, El Notas, en fin, tantas y tantas personas que se incorporan a esta hora, nos van a ayudar, son nuestros analistas de cabecera, Ángel Trianero, Paloma Irazábal, Alicia, Monse Merino, que nos ayudan, Nanese, nos ayudan, Trianero, Mozart Van Allen, nos ayudan a analizar qué es lo que, en fin, a aportar algo de luz. Esto son nuestros analistas y ponen el marcador de la temperatura, del descontento social y el malestar ciudadano. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia, no estás sola. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bueno, siguiendo un poco cómo avanza todo esto, ¿no? Ayer la cosa estaba un poco más tranquila por la noche y veremos qué reacciones va habiendo, ¿no? También tendremos que ver qué pasa en el Parlamento y qué fechas se configuran. En esto es muy llamativo porque si uno solamente pone la televisión pareciera que la ciudad está tomada por la policía y en situación de asedio. Y es verdad que ayer había muchas manifestaciones, acompañamos a varias de ellas en Internet, con periscopes, emitiendo periscopes en directo. Luego nos dio la oportunidad de hablar con muchos protagonistas, con muchas de las personas que estaban participando en ellas, pero de la imagen que se traslada en los medios que da la impresión de en fin, encontrarnos ante una ciudad tomada por en estado de asedio. Aquí hay una ciudad que ya no hay huelga general, hoy están los comercios abiertos, se escuchan, hay mucho tráfico por la calle, se ven los coches, una ciudad despertando con toda la normalidad posible, ¿no? Lo cual también llama mucho la atención, ¿no? Sí, porque al final vemos realidades paralelas, que es lo que comentábamos. Pero bueno, yo creo que también hay una tranquilidad, pero porque también hay un periodo de reflexión, ¿no? Hasta que lleguemos a lo que se vote en el Parlamento y qué pase después. Y de hecho hay una tranquilidad, una tensa calma sostenida, ¿no? Emilio Silva, muy buenos días. Emilio, ¿qué tal estás? Muy buenos días, señor Berlín. Pues te agradezco mucho, Emilio, porque además ayer hicimos un ejercicio muy interesante. Nos fuimos a una plaza en Barcelona, había muchas movilizaciones por la ciudad, y porque ayer había huelga general, como ya contamos. Y en una de las plazas, en la plaza donde estaban los estudiantes universitarios, Emilio sacó un pequeño altavoz y escuchamos el mensaje del rey allí. Y había una enorme barrera, una enorme distancia entre las palabras que estaba diciendo el rey sobre el quebranto de la legalidad, sobre el reto, el pulso al Estado, etcétera, etcétera, frente a la actitud de gente joven, sentada, coreando, en una actitud casi festiva. Y la imagen, que la tenemos publicada en Twitter, en el Periscope, se podía ver, son como dos mundos totalmente distanciados, ¿no? Incluso en ese momento estaban los jóvenes de la plaza cantando La Estaca, justo cuando estaba hablando el rey, ¿no? Que parecía una especie de coincidencia guionizada. Pero bueno, lo que hizo ayer fue recordar, sin explicitarlo, que él es el jefe de las Fuerzas Armadas y que no va a existir ninguna posibilidad de que Cataluña se independice del Estado español. Me parece muy interesante porque ahora los políticos catalanes que están dirigiendo este proceso hacia la independencia, que saben perfectamente que hay un muro por delante. Sí, eso voy a decir, porque también en mucha de la gente con la que hablamos, y desde luego no, sin ninguna queja, pero hay una cierta ingenuidad sobre a dónde conduce todo este proceso, ¿no? Porque da la impresión de que realmente hay gente que cree que es posible ese escenario, ¿no?
Bueno, eso es desconocer la historia de España y la realidad política que tiene ahora mismo España, ¿no? Entonces, jamás, la mayoría que hay en el Parlamento, jamás va a permitir que eso ocurra. Y eso lo saben los dirigentes de la Generalitat y quienes están en Junts pel Sí preparando eso que anunció ayer el presidente Carles Puigdemont de la declaración unilateral de independencia. Ya la misma expresión declaración unilateral de independencia está hablando de que lo va a decir uno contra todo el resto, por decirlo así, ¿no? Y en el fondo, en ese mismo término, está declarando que no va a ser así, porque uno no se independiza si los dos no quieren. Tienen que querer los dos. Porque, entre otras cosas, te tienen que reconocer, y si no reconocen esa independencia y tienes una capacidad que es evidente, tienes el monopolio de la fuerza, es indiscutible, puedes tomar las instituciones y, por lo tanto, las puedes gobernar desde fuera. El problema es qué consecuencia puede tener eso, ¿no? Bueno, podría haber, por poner una imagen, ¿no?, una especie de coche en el que van Telma y Luis, seguidos de millones de personas, ¿no? Y ahí ellos tienen que elegir, ¿no? Si están mirando en el corto plazo, no pueden. Quiero decir, ahora mismo, por la situación que hay en las calles aquí, es muy difícil que haya una frenada, por decirlo así. Pero va a ser poco productivo o poco más productivo llevar esta situación más adelante, ¿no? Hay una serie de conquistas, como poner su causa en el mundo, como esa imagen de la España que reprime a Cataluña, que se han instalado en la sociedad internacional, quiero decir, bueno, y ya es como un problema que está ahí, ya el mundo sabe que es un problema que está ahí en esos términos. Ahora, toda esa energía social, ¿en qué se puede convertir? No cuando Junts pel Sí hagan un freno, sino cuando alguien diga aquí hay un muro, ¿no? Sí, pero hay otras semillas también, porque paralelamente, estando totalmente de acuerdo con lo que dices, porque creo que hay algo de naif en el planteamiento de vamos de camino a la independencia. Es verdad que hay una luz en el túnel para el que tiene ese planteamiento, que piensa, es verdad que nunca ha pasado, es verdad que el Estado español es el que es, las instituciones europeas, el peso internacional, incluso el monopolio de la fuerza, pero es verdad que nunca habían estado en este escenario. Y que cuando uno inicia un escenario que tiene caminos indeterminados, puede tener soluciones indeterminadas. Dicho lo cual, lo que sí que es muy probable es que se esté creando una semilla de difícil control, porque aunque hoy se suspendan en los próximos días la autonomía, aunque se intervengan las instituciones, incluso pongamos el hipotético escenario de que fuera detenido Puigdemont, aunque todo eso ocurriera, el problema es que el independentismo puede crecer hasta unos niveles en donde la fractura ya sí que sea ingobernable, porque ahora todavía la gobiernas con las estructuras de un Estado, ¿no? Pero a partir de una fisura, de un reposicionamiento de toda la ciudadanía catalana, que en este momento es verdad que no es así, hay una parte muy importante, mucho más de lo que creen los medios españoles y de lo que trasladan y proyectan, incluso las élites políticas, pero todavía quedan mínimos, microscópicos márgenes. Porque todavía cuando hablas, a nosotros, cuando hablamos con la gente, con los chavales que estaban ayer en la manifestación, todavía hay pequeños puntos de conexión, ¿no? Aunque sean sentimentales, emocionales, los que sean. Y luego hay otra cuestión, del 15M, que muchos dicen, ¿en qué quedó? Sí, pero ¿en qué quedó todo aquello? Surgió Podemos. De aquí puede surgir algo, no se sabe qué, ¿no? Entonces, a esas esperanzas se agarran quienes apoyan este movimiento que tiene un lugar, un destino bastante indeterminado en este momento, ¿no? Pero yo no discuto ni la legitimidad del movimiento ni el sentimiento que tiene, pero hay que ver otra cosa que es la realidad. Y lo que ayer explicitó e implicitó el jefe del Estado es que en ningún caso, se va a dar un paso o se va a permitir un paso en esa dirección, ¿no? Entonces, quiero decir que el conflicto se ha manifestado, pero tenemos una derecha, bueno, pues que no va a consentir que eso ocurra bajo ninguna posibilidad. Quiero decir, yo en eso estoy medianamente convencido, y el problema es toda esa energía para construir ese otro escenario, ¿no? En este momento, cómo se puede canalizar, ¿no? Porque lamentablemente la propia existencia de la monarquía como anacronismo del siglo XXI, quiero decir, pero representa en sí misma el uso de la fuerza, ¿no? Porque el rey vive de las rentas de antepasados que utilizaron la fuerza para imponerse, ¿no? Quiero decir, eso es parte de su ser.
y de unos antepasados que, como él, siempre han tenido miedo al pueblo. Es decir, aquí también hay un juego, ¿no?, en el que... y también hay que entender, además, la propia historia, ¿no? Ayer recordábamos un documental, fue una entrevista que hicieron al rey Juan Carlos, se emitió en el año 2015-2016 en la TF3 en Francia. Fue un documental muy polémico porque fue coproducido por Televisión Española, pero Televisión Española decidió no emitirlo, porque algunas de las cuestiones de las que hablaba el rey Juan Carlos eran muy polémicas para los españoles, a pesar de que forman parte de nuestra historia. A mí esto me sorprendía, porque ¿cómo es posible que se haya emitido en Francia, que se ha financiado aquí por la televisión pública, que a alguien le parezca... Es un documental bastante bueno, de una extraordinaria calidad, con una entrevista muy larga a Juan Carlos I, con imágenes históricas sobre la muerte de Franco, la relación de Juan Carlos I con Franco, pero allí explicaba el rey unas palabras que entonces tuvieron una cierta repercusión en la prensa española, aunque, como digo, se emitió en el extranjero, en Francia. Y recuperamos este audio ayer cuando volvíamos de caminar por las calles de Barcelona y de escuchar ese mensaje del rey en la plaza de Cataluña, junto a los estudiantes, junto a la gente que estaba allí. Y recordábamos ese audio, el rey, que contaba una anécdota al periodista que le estaba entrevistando. Decía: el último día antes de morir, Franco me pidió que preservase la unidad de España, y lo hizo cogiéndome la mano. El día antes de morir, la veille de sa mort, Franco m'a pris la main dans sa chambre et il m'a dit: Altesse, la seule chose que je vous demande, c'est que vous préserviez l'unité de l'Espagne. Et ça, si on y pense, quiere decir muchas cosas. El día antes de morir me dijo: solo te voy a pedir una cosa, tienes que preservar la unidad de España. Y decía el rey Juan Carlos, y eso quiere decir muchas cosas. Bueno, lo digo porque las raíces que tenemos son las que tenemos, los espacios, los márgenes que tenemos son los que tenemos, la mitología que tenemos es la mitología que tenemos, y por lo tanto es verdad que lo que está ocurriendo es disruptivo, así que plantea escenarios nuevos, diferentes. El mundo en el que estamos es diferente, no es el rey Juan Carlos el que ayer hizo un discurso, sino su hijo, pero también había una cierta ingenuidad, y yo reconozco que la había en mí. Yo pensaba que el mensaje iba a tender puentes, iba a tener un punto de conciliación, porque una de las cosas que se decía es: el nuevo rey, igual que su padre tuvo el 23F, tiene una oportunidad para mostrar un rostro, ¿no? El rostro que quiere que le identifique, que le retrate. Y decíamos, bueno, es una relativa buena oportunidad, pero cuando el rey salió condenando el 23F, lo hizo avalado por las miles de personas que estaban en la calle protestando contra lo que estaba sucediendo en el Congreso. Aquí las miles de personas que están en la calle fue a las que cuestionó el rey Felipe VI. Y entonces hay una diferencia sustancial, porque aunque él lo planteó en términos de golpe de Estado, y así la retórica fue esa, pero paradójicamente, es verdad, habrá una mayoría o minoría silenciosa que esté en casa, que no esté en las calles, es posible, yo no sé cuantificarlo. Lo que sí es que aquí hay muchísimos miles de personas que están en la calle, no sé si apoyando al Parlamento, a Puigdemont, criticando al Estado español, a la corrupción española, los incidentes del domingo, no lo sé en qué términos se manejan, porque son heterogéneos y diversos, pero aquí la gente está en la calle, y el rey no vino a apoyar a esa gente, vino a apoyar el desembarco del rey. Por eso el hashtag que hemos elegido hoy es @la desembarco del rey. @la desembarco del rey. Os pedimos que nos ayudéis a retuitear la dirección del programa para que se incorporen más personas y puedan también escuchar estos análisis realizados desde aquí, desde el corazón de Barcelona, sin sesgos, sin interrupciones, y abiertos los teléfonos que dan también para vosotros, los oyentes. A lo que yo me refería con el corto plazo, quiero decir, porque ahora estamos mirando lo que va a ocurrir inmediatamente en los próximos días, los procesos sociales y políticos. Cuando ocurren, ya han sucedido. Quiero decir, esto evidentemente crea un caldo de cultivo y un camino hacia la independencia que quiere un sector de la población catalana. Con la realidad que hay en el Parlamento de España ahora mismo, pues ese Parlamento se inmolaría posiblemente antes de que eso suceda. Pero el rey, en el mensaje de él, tiene que defender dos cosas. Por un lado, el miedo. Yo decía antes que las monarquías siempre han tenido miedo al pueblo, porque nosotros sabemos que son de carne y hueso como nosotros, no son ningún ser especial, ¿no? Aunque haya gente que igual pensara que, como en los cuentos de Disney, allí iba a aparecer con una varita mágica y iba a conseguir el encaje amable que se pudiera estar esperando. Pero el rey tiene miedo al pueblo, y aquí, si hay una declaración de independencia unilateral, se va a proclamar una república. Y que al jefe del Estado de una monarquía, en un área de ese Estado, le proclamen una república,
pues evidentemente le asusta. En un país que en su historia no muy lejana cuenta con el hecho de que tras unas elecciones municipales en abril del año 1931, la gente salió a la calle a proclamar esa república, no fue por un referéndum, ¿no? Y esa experiencia está operando. Y por otro lado, el rey conoce su propia fragilidad, ¿no? Tiene muy pocos apoyos en la sociedad española y lo que está haciendo también es ser fiel a ese sector de la población que le apoya, que le defiende cotidianamente y que le defendería en otro tipo de situaciones, ¿no? Él tiene que darles algo para satisfacer, que es un poco lo que hizo Mariano Rajoy con sus agresiones policiales el pasado domingo, ¿no? Que es darle algo a su electorado que cree que esto se arregla con 2 buenas gestiones políticas. Entonces, en ese escenario es quizá donde se está moviendo. Cuestionarle como jefe del Estado en Cataluña, haciendo esa declaración de independencia, para él sería la apertura de un escenario muy complejo, ¿no? Y además que él tiene que demostrar su autoridad. El rey es el jefe de las Fuerzas Armadas, quiero decir, y ahí no se tose. Sí, pero quizá pensábamos ingenuamente que perteneciendo a una generación diferente, llegado de un mundo diferente, en un contexto en el que sabe que su figura la tiene que reafirmar porque hay una distancia, un deterioro de la propia imagen que reciben los ciudadanos y un espíritu más crítico también a partir incluso del 15M, un cierto cuestionamiento sobre la monarquía. Daba la impresión de que el mensaje que iba a dirigir iba a estar más conectado con esa parte de la ciudadanía que nosotros observamos, ¿no? Bueno, a ver, a lo mejor seguramente nos equivocamos, pero hablando incluso también con gente en la calle nos decían que todo esto antes de que se anunciase que el rey iba a hablar, ¿no? Pero incluso antes de eso nos decían ¿dónde está el rey? Y de hecho aquí en el programa también se comentaba. Hubo una persona que en la calle dice, es que estamos esperando a que diga algo. A lo mejor no sirve de nada, pero con que tenga un tono conciliador esto ya se calma un poco, ¿no? Que sea una manera, pues eso, de tender puentes, una manera de tranquilizar a la sociedad, ¿no? Que en realidad es el papel que pensábamos que iba a jugar, ¿no? Y en esto también juega un papel muy importante la sociedad, ¿no? Porque yo ahora mismo pensaba en la estructura, ¿no?, de un Castellé. Y entonces se va cayendo gente, ¿no? Se va cayendo gente de arriba. Hay una base muy fuerte en la sociedad catalana, pero esa base se va quebrando. Y, de hecho, el rey no está aportando nada para estabilizar esa base de la sociedad, sino que precisamente la está empujando. Y eso se va a caer. Y en el momento en que caiga esa base, ahí va a haber un problema. Dice Juan José en el programa, en Internet, dice la monarquía, conspirando con las élites para perpetuar una sociedad de clases. Claro, porque la impresión que traslada al final es que hay una intencionalidad para perpetuar un modelo que está claramente mostrando sus fisuras, que está mostrando las costuras, ¿no? Todo el modelo diseñado en la transición. Es curioso, es paradójico como desde una parte de la clase política dicen, es que aquí hay partidos políticos que ponen en cuestión la Constitución española, que ponen en cuestión la transición, que quieren demoler la transición. Y lo dicen como si fuera algo negativo. Es que quizá, a lo mejor, emplear esa palabra es lo negativo, ¿no? Pero que se le está observando las costuras al sistema de autonomías, a los derechos que recoge la Constitución aparte. Hay cosas que son tan evidentes como, por ejemplo, la sucesión. Hay cosas que son obvias, pero es que hay otras cosas que, aunque no son tan obvias porque la sociedad públicamente no las... a nadie se le ocurre pensar que solamente por el hecho de ser hombre o mujer puedes heredar de una manera o de otra, y eso es algo indiscutible, ¿no? Entonces, como la sociedad ha trabajado ese registro con muchísima intensidad, lo vemos de forma muy clara, pero hay un montón de otras pequeñas cosas recogidas en la Constitución que tienen las mismas fisuras, de la misma dimensión, si no superior, pero que no están siendo tratadas, no están siendo colocadas sobre la mesa por esa necesidad de decir lo que hicimos estuvo bien y el orden actual debe ser respetado tal y como es el orden actual, ¿no? El inmovilismo, que es a lo que conduce todo esto. Pero en eso sí que es verdad lo que decía Emilio, ¿no? Que sí que sería ingenuo que se dejase cuestionar, ¿no?, la estructura de un Estado, la estructura de España en comunidades autónomas, que se cuestionase todo esto, ¿no? De hecho, lo hemos visto con Podemos, ¿no? Que Podemos llegó como una fuerza política que quería cuestionar el sistema y no lo ha podido cuestionar porque precisamente ha tenido enfrente pues un muro, ¿no? Y yo creo que ahora mismo quieren poner ese muro. Aunque, como decía Íñigo Errejón, una vez introducida la semilla en la sociedad, cuando uno aprende algo, ya no lo desaprende. Es muy difícil desaprenderlo. Y como dice de la Genator en el chat, y esto sí que me parece
Dice, creo que algunos no estáis viendo el riesgo de lo que se avecina. Y a mí sí me preocupan las consecuencias y la dimensión de esto. Bueno, por eso tienen mucha responsabilidad quienes desde aquí tienen que medir cuáles son las conquistas que pueden hacer, qué esfuerzo hay que hacer para llegar a ellas y dónde hay que mirar igual un salto más allá, ¿no? Lo que yo creo que demuestra el mensaje del rey de ayer también es su propia debilidad. Cuando uno tiene que recurrir al argumento de la fuerza, porque es lo que estaba implícito, es porque uno ya no tiene capacidad de liderazgo en la sociedad, que no es una figura que no arrastra, quiero decir, a la gente hacia un lugar político que él podía haber elegido, y luego forma parte también de esta especie de papel mojado en el que están escritas tantas cosas de la política española, ¿no? Como pueden ser algunos artículos de la Constitución que hablan del derecho a la vivienda, o que el fin último de la economía es el beneficio social, ¿no? Y estará determinada por las necesidades sociales. Pero si yo entro en la página de la Casa Real y leo las primeras frases que hay en uno de sus discursos, entrecomillados, habla de la independencia de la corona, su neutralidad política y su vocación integradora entre las diferentes opciones ideológicas. Le permiten contribuir a la estabilidad de nuestro sistema político. Entonces, ese rey también cobra el sueldo de quienes ayer se estaban manifestando y cantando la estaca, ¿no? Y alguien que además ocupa ese lugar y no ha sido llevado allí por la voluntad o por la soberanía popular, tiene que ser especialmente cuidadoso en el hilo que maneja a la hora de representar. Y si tuviera que reconocer a todos que es su deber constitucional, de alguna manera se tendría que haber dirigido a quienes están haciendo esas manifestaciones, ¿no? Porque son el pueblo soberano y son quienes a él le pagan su institución, su sueldo, su corona y toda la estructura que él mantiene sobre el Estado. Entonces, en numerosas ocasiones sus intervenciones, y solo tenemos que ver cuál es la vida de un monarca, ¿no? Pues se reúne con empresarios, con diplomáticos, jamás le vemos con el pueblo. Bueno, sí, cuando baja del coche en un ayuntamiento y baja, da unos saluditos o finge romper el protocolo y va a dar unas manos, pero no le vemos nunca hablando con él, ¿no? Y eso escenifica muchísimas cosas, y es que no lo escucha. Entonces, ayer tenía, es verdad, una oportunidad dentro del ejercicio de la autoridad que le corresponde, que es el defender la Constitución y todo lo que dice, para haber abierto, digamos, en ese escenario y en parte de su discurso, haber por lo menos reconocido que escucha a quienes hicieron ese referéndum el 1 de octubre, a quienes fueron apaleados por la policía, quiero decir, a quienes han sido maltratados por el Estado español por ponerse en una cola para votar, y a quienes están buscando sentir que su territorio y el gobierno de ese territorio, con todas las consecuencias, les representa, ¿no? Yo ayer hablaba en la Plaza de Cataluña luego con un productor de documentales acerca de una reflexión que tiene que sobrevolar todo esto, ¿no? Que es, ¿qué es hoy la soberanía, ¿no? O sea, porque la gente identifica independencia con soberanía, y eso es totalmente falso, ¿no? En un universo donde están el Banco Mundial, el Z, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, quiero decir, hay montones de organizaciones que han absorbido o vampirizado la soberanía de los pueblos, pues esa reflexión también tiene que estar presente, ¿no? Ayer, precisamente en la Plaza de Cataluña, hablábamos con algunos estudiantes, con gente joven. No fueron los estudiantes a los que se dirigía el rey, no eran las personas a las que el rey estaba enviando su mensaje. Y esto es muy llamativo, ¿no? Porque contado desde Madrid, desde el Palacio del Rey, da la impresión de que lo que se está produciendo aquí es un movimiento de sublevación, y casi uno imaginaría revueltas ciudadanas armadas tomando las calles y asaltando las instituciones como un mundo de zombies, ¿no? Aquí había gente joven que estaban reunidos en la Plaza de Cataluña y se planteaban en términos políticos los retos que tenían por delante, ¿no? Y
les pedimos, había un círculo que estaba sentado en el suelo, nos acercamos con la cámara, estábamos emitiendo en Periscope en directo, para que os hagáis una idea de la inquietante distancia que hay entre el mensaje que envían los grandes medios de comunicación y la ausencia en el debate público de imágenes reales de lo que está ocurriendo. Una de nuestras conexiones llegó a tener 500.000 espectadores en directo, 500.000 personas que se conectaban para escuchar de primera mano, con sus propios ojos, para mirar con sus propios ojos lo que está sucediendo más allá de las reinterpretaciones y de los filtros, ¿no? Que, por cierto, es un ejercicio que vamos a hacer más veces en estos días, pero que nos parece que es un ejercicio muy interesante, ¿no? La realidad, la verdad, sin filtros, sin edición, sin recortes, solamente la cámara, caminando entre las personas y escuchando los testimonios de los que están allí, para que seáis vosotros los que os conforméis vuestra propia opinión, independientemente de lo que penséis cada uno sobre los límites de la legalidad, sobre lo que ha sucedido en las instituciones catalanas. Incluso hay gente que nos decía, mientras íbamos hablando, se ven los mensajes que va escribiendo la gente en Periscope, y había gente que nos decía, ya, pero han quebrado la ley, han roto la legalidad y lo han hecho por la puerta de atrás y además no contando con el resto de los partidos políticos, ni siquiera con esa mayoría silenciosa de catalanes que no están de acuerdo con esto. Plantear los términos los debates en estos términos es muy positivo, pero queremos que escuchéis lo que nos decían algunas de las personas con las que estábamos sentadas. Es una cuestión de derechos humanos, de ética, de respeto hacia la población y que hemos llegado a un nivel extremo que nunca deberíamos haber llegado. Básicamente esto. Estamos hablando de algo mucho mayor que lo que puede ser la política en sí. ¿Creéis que hay puntos de encuentro, que hay alguna posibilidad todavía de encuentro, que no sea la independencia, la respuesta, la tal? ¿Creéis que queda algún espacio? Es que si no se abre ni al diálogo, es que no estamos hablando ni de negociar, es abrirse al diálogo. Rajoy no ha dado ese paso, es que partiendo de esta base... Si no se han abierto en 14 años, ¿cuándo se van a abrir? Por eso hacemos esto. Bueno, están llegando furgonetas de policía. En aquel momento había un pequeño incidente en el otro lado de la plaza, pero no tenía que ver algo con el metro, pero la gente también se levantó de la plaza y bueno, pues en estas. Y les preguntábamos, ¿y la DUI, la Declaración Unilateral de Independencia? ¿Qué es lo que, en fin, cómo la observan, cómo la reciben? Una de las cosas con las que se especulan es la Declaración Unilateral de la Independencia. ¿Vosotros sois gente con formación o estáis estudiando o tal? Sí. ¿Os preocupan las consecuencias de eso? Es que el problema, que es lo que ha pasado aquí, ha pasado por gran parte por los medios de comunicación, porque tampoco se han encargado de hablar del tema. Es que no se ha explicado ni los pros de la independencia, ni las contras, no han invitado a gente para dialogar. El mensaje que se ha dado ha sido un no contundente de España y un intento de diálogo por parte de Cataluña, entonces no se ha podido informar. La gente que tiene formación sobre leyes, sobre así, pues igual sí que entiende lo que puede llegar a pasar o lo que no, pero la gente del pueblo de la calle no sabe realmente lo que puede pasar, porque no se ha explicado, no se ha informado, no ha habido intención de informar. Una cosa que nos llama mucho la atención desde fuera es que es bastante transversal la visión que tenéis. O sea, hay gente de izquierdas que apoya la independencia, hay gente de derechas en Cataluña que apoya la independencia. No sé si me atrevo a preguntaros si más o menos en qué espacios movéis, pero sospecho que hacia la izquierda, no lo sé, igual me equivoco, pero en esa transversalidad, siendo desde una perspectiva de izquierdas, ¿cómo explicáis? Porque claro, la izquierda es internacionalista, es redistributiva, Cataluña representa el 18% del PIB en España, es decir, una gran parte de los recursos públicos de España provienen de aquí, de Cataluña. Si se recortase eso, supondría un evidente, digamos, recorte para las cuentas públicas del resto del país. Eso es una de las razones por la que evidentemente probablemente es la que más pesa, aunque no esté sobre el debate, ¿no? Pero desde la perspectiva de la izquierda, que piensa en la redistribución, o sea, las regiones más ricas aportan a las más pobres. ¿Cómo encaja esta visión de decir, no, preferimos estar fuera? O sea, se rompe ese principio un poco progresista de decir, hay que repartir de unas comunidades a otras, ¿no? Eso ya se ha intentado arreglar 2 veces con 2 estatuts y el tema ha sido presentarlo y dices, sí, vamos a haceros algo de caso y tal, y luego te vuelve el estatut recortado por la mitad. O sea, tampoco es que no se haya dialogado o no se haya tenido intención de dialogar. Aquí se ha tenido intención de dialogar. Y yo desde un inicio no era independentista, pero ves con todas las consecuencias que están pasando en la calle, porque al final los que pringan
es la gente de la calle y dices, tío, se hace un estatut, te lo recortan y te dicen, no, se queda así, que se queda prácticamente como el que ya había. Se intenta hacer otra segunda reforma, te lo vuelven a recortar y se queda igual, no que la primera reforma que intentaste hacer, sino como el estatut que se hizo cuando llegó la democracia, si es que... Por todo ello, y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. Estás escuchando La Cafetera. Nacho Corredor, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Bueno, imagino que viste el mensaje del rey. ¿Qué te pareció? Yo creo que el rey corría muchos riesgos ayer, y uno de los riesgos que corrió, y por las reacciones por algunas de las reacciones que hubo, yo creo que además con intensidad, fue que en vez de ser visualizado como posible parte de la solución, pues por parte de algunos actores necesarios para encontrar la solución, pues empezó a ser considerado parte del problema, ¿no? Las declaraciones de algunos dirigentes del PSC, que son fundamentales en todo este debate que han estado dando estas semanas en Cataluña, las reacciones del presidente del País Vasco, del PNV, al que, en fin, ahora se pone como referente por parte de la derecha española de cómo tiene que ser el nacionalismo. Bueno, pues ese tipo de reacciones llevan a críticas y, en fin, con cierta preocupación, a pensar que el rey, desde luego, lo que no contribuyó es a que también sea visualizado por parte de los que dudan o por parte de los que tienen más problemas para defender una idea de España distinta, que el rey es parte de la solución, ¿no? Yo creo que desde esa perspectiva corrió algún riesgo. Oye, una cosa que nos llama muchísimo la atención viendo desde aquí lo que está ocurriendo en las calles entre la ciudadanía es la enorme distancia que hay entre la perspectiva oficial de las élites en Madrid respecto a lo que está ocurriendo. ¿Por qué se produce esa distancia tan grande? Yo lo visualizo también, ¿no? Yo soy catalán, pero vivo en Madrid, ¿no? Y hablo con mi entorno más íntimo de aquí, con mi entorno más íntimo de Barcelona, y la verdad es que parece que hay realidades absolutamente paralelas. Es verdad que, hombre, el ecosistema mediático tampoco contribuye en uno y otro lugar, ¿no? Yo, en función de donde ayer estuve hasta muy tarde viendo la televisión, y, en fin, si yo solo me informara, como se informa mucha gente, viendo pues determinados medios de comunicación, pues no me enteraría mucho de la película, ¿no? Yo creo, sobre todo, Fernando, que aquí en Madrid se ha reaccionado muy tarde se ha visualizado hace una semana de que hay un problema importante en relación al proyecto común de España. O sea, que yo creo que se ha visto con mucho desdén todo lo que ha pasado en los últimos años, se ha minusvalorado las movilizaciones que ha habido en Cataluña, y de repente, de una semana para otra, bueno, como si se acabara el mundo. Lo cierto es que esta reacción tan tardía ya es una demostración, en fin, de lo desconectada que está una sociedad y otra una opinión pública y otra, la verdad. Y también hay algo de generacional, me decías, cuando después del mensaje del rey hay una desconexión absoluta, ¿no? El mensaje ha sido casi dirigido, parece, a los prohombres de la transición, que lo aplaudían, y además de una forma relativamente transversal. Hemos visto la posición pública del Partido Socialista, hemos visto, bueno, incluso por los comentarios, cuando uno se aproxima y pregunta a la gente, pero claro, está totalmente desconectado de una buena parte de España y sobre todo de una generación entera, ¿no? Sí, eso es totalmente cierto. Primera conclusión, y el pacto constitucional, por si había alguna duda, por si el 15M no se visualizó, por si no se visualizó ninguna de las manifestaciones independentistas de los últimos años, el pacto constitucional está muerto. Hoy no estaría en la foto Miquel Roca. Hoy Gregorio Pérez Barba incluso estaría diciendo, oye, cuidado que me levanto, que yo quiero otra cosa. Hoy Jordi Soletura, del PSUV, los comunistas, no estarían en la foto. O sea, el pacto constitucional está muerto. Y en el tema generacional yo creo que hay una diferencia de visiones de, oye, el pacto del 78 fue un camino de partida o un camino de llegada, o un punto de llegada.
Claro, pues yo lo que visualizo efectivamente es que hablo con los prohombres de la transición, 60, 70 años, orgullosísimos, hay que defender, y luego hablo con 30, 40, 50 años, por cierto, también de forma muy transversal, y la opinión es totalmente distinta, ¿no? Y además creo que ayer el rey se lo puso muy difícil a Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez es el único que está pidiendo diálogo, que está pidiendo a los dos presidentes, al catalán y al español, que se sienten en una mesa. Ayer no hubo ni una sola mención a eso, ni una. Por no hubo ni una sola palabra en catalán. Dicen, hombre, no, el rey no tenía otra cosa que hacer, porque claro, el Estado de Derecho, la Constitución, es que en Cataluña, bla, 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 bla. Muy bien, venga, sí. Oye, pero un poco de empatía ante la opinión pública también a la que te diriges, ¿no? El rey es el rey de todos los españoles, y el riesgo que pudo cometer ayer es hablar para el 40% de los españoles y para el 20% de los catalanes. Y eso, o sea, es la constatación de que la Constitución, de verdad, Fernando, yo creo que aquí se empieza a visualizar, pero tarde, o se renueva o se romperá. Y se romperá en el siglo XXI, pues bien a los tanques que les dé la gana. Que quieran un 70% de mayoría independentista en las próximas elecciones. Porque con un 70% el debate es otro. O sea, ahora hay un empate técnico, hay una oportunidad. ¿Quién sabe si la última? Después de tantos años de debate, y tantos años no por discusión reciente, sino porque el tema catalán no se ha resuelto nunca. O sea, porque España es diversa y España, pues, en fin, conviven distintas identidades y distintas naciones. Y eso o se reconoce, o al final serán un 70. Y el día que son un 70, mira, la Constitución efectivamente pues no lo prevé. Del 70% al 60%, oye, el debate será completamente. Otros están quemando muchos cartuchos en muy poco tiempo. Yo tengo la misma visión que tú, y lo sabes, Nacho, pero lo que me pregunto es, porque se observa una cierta unanimidad, es decir, cuando vemos la respuesta del Partido Socialista, a excepción de la respuesta de Podemos, que escuchábamos a Pablo Echenique, pero viendo el arco parlamentario, la representación mediática, y ayer nos planteábamos cuando caminábamos por las calles de Barcelona, no me gustaría tampoco tener estar recibiendo un falso mensaje, estar haciendo una lectura equivocada, ¿no? Porque, y conecto con lo que te preguntaba al principio, ¿no? Porque observo una gigantesca distancia entre lo que dicen aquellos que tienen el mando del poder y lo que se percibe en la calle. Y quizá cabe la posibilidad de que el error lo estemos cometiendo nosotros al hacer la lectura. Sí, oye, pero como pasó con el 15M, oye, todavía hay personas que se preguntan que, oye, ese Pablo Iglesias, ¿de dónde ha salido? Pero ¿por qué? si este país va muy bien, sí. O sea, yo, de verdad, Fernando, tanto el 15M como el movimiento independentista son el síntoma del agotamiento del pacto constitucional al final, y hablábamos de temas generacionales, que es lo que es el 15M, y el movimiento independentista se mezclan un montón de cosas, o sea, porque sobre todo hace una pregunta que es muy difícil de responder. Oye, ¿qué es España? Y es que la pregunta es que no tiene respuesta. Ya lo dijo en su momento Zapatero, ¿no? Cuando dijo, es que el concepto de nación es un concepto discutible referente a España. Yo veo una desconexión, Fernando, que me preocupa. Me preocupa porque las personas, en fin, pues moderadas, catalanistas, tal, que tenemos ganas de pactar, de, oye, venga, que el signo de los tiempos lo que nos lleva es a compartir cada vez más, compartir soberanías, venga, vamos a intentarlo. Pero es que enfrente, de verdad, en momentos como este, o sea, el rey podría haber ganado tiempo, que es de lo que va la política. Yo creo que aquí ha habido dos grandes errores por parte de las instituciones del Estado en dos momentos muy importantes, que es en 2012, cuando Mariano Rajoy le dice a Artur Mas que no, después de tener 1 millón de personas una semana antes gritando independencia, le dice, no, es lo que me pides, ¿no? En vez de decirle, bueno, vamos a abrir una comisión de estudio, vamos a intentar gestionar estas emociones, vamos a intentar tomar las decisiones de forma racional, vamos a intentar y luego esta semana, ¿no? El rey podría haber dicho, oye, mire, yo que defiendo la unidad de España en su diversidad, convoco a los líderes del Congreso de los Diputados para ver cómo solucionamos esto. Y ganamos unos días y, sobre todo, ayudamos también a los moderados que lideran el proyecto independentista. Que aquí se visualiza que los independentistas son todos antisistemas de la CUP, cuando es un movimiento heterogéneo. Y claro, cuando tú tienes un debate político y tienes un adversario, tú lo que tienes que intentar para ganar al adversario, sobre todo, es encontrar sus debilidades. ¿Y cuáles son las debilidades del movimiento independentista? Vale, pues que todo el mundo no lo ve exactamente igual, porque probablemente algunos esto lo vieron como una forma, al principio, pues oye, de más competencias, otros lo vieron como una forma de... pero es que al interpretar que eso es un bloque homogéneo, yo la semana hace cuestión de horas hablaba con miembros del Gobierno de la Generalitat.
el escenario que probablemente veamos por parte del Parlamento catalán en los próximos días, de declaración unilateral, que por cierto yo creo que es un error estratégico, pero luego, si quieres hablamos, ese escenario no era una de las prioridades. O sea, es el domingo, cuando se era que estamos en un momento de aceleración histórica, cuando se acelera esa posibilidad. ¿A quién le cabe en la cabeza, incluso si eres de la mano más dura posible, y que dicen, es que la ley, perfecto, oye, pues detén a los responsables? ¿Pero qué es eso de socializar el problema y dar palos a civiles? O sea, yo creo que de verdad no se es consciente por parte de algunos de la magnitud del reto que hay por delante. Siempre puede pasar que el independentismo, ante un gran error del Gobierno de España, que ahora ya no es del Gobierno de España, sino de las instituciones del Estado, cometa otro gran error. Yo creo que ahora cuenta con un afecto y una simpatía generalizado en la prensa internacional, en gran parte del electorado catalán, más allá del independentista, pero con una declaración unilateral lo que van a hacer es encontrarse una respuesta muy distinta, ¿no? Van a demostrar, pues, bueno, todos los editoriales de todo el mundo diciendo que eso no se puede hacer. Tampoco se deriva un mandato claramente democrático del referéndum de la pasada semana, y son ellos los que ahora, en fin, pues determinarán si se acelera todo o se retrasa, ¿no? Y en ese sentido, porque hemos visto que Puigdemont en la BBC ha anunciado que habrá declaración unilateral en los próximos días, es algo, en todo caso, que estaba sobre la mesa. Y yo te quiero preguntar, Nacho, porque nos decía Emilio Silva, lo más probable es que esto desemboque en una suerte de restauración. Es decir, que al final todo este viaje lo que puede quedar es en un enorme recorte en las transferencias, en la relación de Cataluña con el resto de España, ¿no? Esa es la tentación, o sea que yo creo que de verdad, además, el movimiento independentista ha jugado al todo o nada, o a la independencia o provocamos para que pase justo todo lo contrario y se recentralicen competencias. El tema es que ellos han jugado a eso, entre otras cosas, porque dicen, no, ante el proceso de recentralización, lo que van a hacer ante la opinión pública catalana, independentista, es ensanchar nuestra mayoría, ¿no? Se me preguntaron, ¿cuál era el objetivo del gobierno principal con la organización del referéndum del pasado domingo, del gobierno de la Generalitat? El objetivo era conseguir la independencia efectivamente esta semana, que el mes de octubre pasara la historia porque fue el mes que se consiguió la independencia. No, yo te diría no. Yo creo que lo que se buscó fue una reacción sobreactuada por parte de las instituciones del Estado que permitieran ensanchar esa mayoría de la que ahora no disponen con claridad, ¿no? Yo creo que el objetivo lo están consiguiendo y que se ha caído directamente en ello. La tentación recentralizadora lo que va a abrir es nuevos problemas, ya no en Cataluña sino en el País Vasco, que ya están advirtiendo, incluso en otras comunidades históricas como Valencia o las Islas Baleares, que también nos interesa. Con mucho interés esto, ¿no? Porque el reto, no lo olvidemos, de todo esto de fondo es entender, oye, ¿qué es España? ¿Cómo conviven las identidades distintas? Y cómo hacemos de un proyecto como el español, un proyecto de unión, más que de unidad, de unión entre ciudadanos y que nos sintamos todos lo más cómodo posibles. Nacho Corredor, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Buenos días, Fernando. Estás escuchando La Cafetera. Buenos días, cafetera. La mía es una pregunta. ¿Qué pasaría si se declara la independencia y al rato o al otro día se aplica el artículo 155 de la Constitución, el famoso 155? ¿Qué pasa? ¿Tiene algún efecto o no? Porque si está declarada la independencia, ¿qué efecto tiene alguna ley española sobre un Estado nuevo? ¿Qué pasaría? Gracias. Bueno, como el escenario es indeterminado y no se conoce porque no ha sucedido hasta ahora, pero hay quien lo compara con la toma de un ayuntamiento, la convocatoria, la utilización de una gestora para gobernarlo, pero con una escala y una dimensión gigantesca, ¿no? Para empezar, pues el artículo 155, claro, se habla de la suspensión de la autonomía y es algo más complejo que eso, porque en realidad es que, digamos, la educación, las principales transferencias pues quedan en manos del Estado central, la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí se especula mucho y además como hay mucha inquietud, nadie sabe muy bien en qué consistiría y cuál además sería la reacción. Lo que sí que parece evidente es que ayer el rey dio luz verde a la aplicación del artículo 155 o a tomar medidas de esa naturaleza, ¿no? Y bueno, dentro de los posibles escenarios, pues todo está abierto.
Nadie sabe muy bien en qué consistiría, entre otras cosas por lo que explicaba ayer Emilio Silva, ¿no? La aplicación del artículo 155 tiene que venir acompañada de una reforma legislativa muy importante, entre otras cosas porque no se sabe qué consecuencias jurídicas tendría. Imaginaos un ejemplo que ponía Emilio, imaginaos una gran empresa, por ejemplo el Corte Inglés, que tenga algún litigio con la administración, pues por ejemplo por la ubicación de uno de sus edificios que colisione con la legislación de la comunidad autónoma o lo que sea, ¿no? O los precios o cualquier cosa. Y imaginaos lo que supondría para esto que de pronto las instituciones pasasen a manos de España. Y tú vas a los tribunales, reclamas contra la comunidad autónoma y la comunidad autónoma o la ex comunidad autónoma contesta diciendo eso habla usted con la administración central. De manera que se crea una enorme indefensión, pues para multinacionales, para todo tipo de litigios con la administración. Esto es un ejemplo, pero son muchísimas complicaciones las que surgen. Así que no es una medida que se pueda tomar de la noche a la mañana y que se pueda improvisar, ¿no? Y se abre un escenario completamente indeterminado. Por no decir que aquí hay una cierta psicosis con las consecuencias. Están circulando permanentemente imágenes de policías desembarcando, se habla de los policías que están alojados tanto en el centro de Barcelona, se habla de en este edificio están alojados decenas de policías, en estos barcos están entrando policías vestidos de paisanos que tienen que volver a introducirse. Ayer el periodista Ernesto Icaizer, que es un periodista que tiene, en fin, que es muy prestigioso y que tiene un altavoz muy importante, se hacía eco también de esto, ¿no? Por lo tanto, la psicosis que se vive sobre las consecuencias de la aplicación del artículo 155 son muchas, entre otras cosas porque se da por hecho que eso podría suponer la inhabilitación de los políticos y por lo tanto la detención de algunos de los políticos o de Puigdemont o de la gente de su equipo, entre otras cosas porque lo que es muy probable es que declaran unilateralmente la independencia, el Estado aplica el artículo 155, recupera competencias y esas competencias desde la Administración de Cataluña no se otorgan. Coge la Administración catalana y dice que no, que la desconexión supone la desconexión real con su propia hacienda, su propia forma de recaudación, su propia financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es un escenario indeterminado que nadie conoce, nadie sabe las consecuencias. Os digo, hay una cierta psicosis porque por una parte hay gente que cree que esto va a ser el desembarco del rey, que van a abrir los barcos y va a salir la Guardia Civil y la Policía Nacional en caravana y van a tomar la ciudad en 24 horas a lo largo del fin de semana. Hay gente que dice, no va a suceder nada de eso, habrá una declaración unilateral, una suspensión de la autonomía y las cosas, se convocarán elecciones y se producirá todo en unos márgenes de una cierta normalidad, que es lo que se espera de un país europeo, ¿no? Pero como digo, y a tu pregunta, que la hacías en el 627-002-002, realmente las consecuencias son indeterminadas. Ni una parte ni otra entiendo que sabrán más o menos los calendarios que van a llevar. Entonces, pues a lo mejor uno podría adelantarse, ¿no?, para declarar antes la independencia y luego que el artículo 155 a lo mejor no se pudiese ni siquiera aplicar. Pero también es verdad quienes dicen que el artículo 155 no se está aplicando de facto, pero sí que se están haciendo ciertas cosas que supondrían aplicar el artículo 155. Algunos de los estudiantes con los que hablábamos ayer decían, bueno, ¿cómo que el 155? Si el 155 ya se ha aplicado. El 155, la Hacienda ya está intervenida o controlada o gestionada. Las fuerzas de seguridad ya están controladas directamente por la Fiscalía, por el Ministerio del Interior. Dice, es irrelevante porque eso ya está sucediendo en este momento, así que el paso es otro, el escenario es otro, ¿no? Y como dice María, pues bueno, hay dos actores políticos que tienen una visión totalmente contrapuesta sobre las consecuencias. Hoy ahora Puigdemont acaba de publicar un tuit, ha anunciado que va a haber una comparecencia a lo largo del día, una comparecencia que no estaba prevista. En la BBC sabemos que hay una entrevista que va a ser emitida y en la que anuncia que la declaración unilateral de independencia se va a producir en los próximos días. Y todo el mundo da por hecho que como además el viernes es día 6, coincide muy, digamos, con toda la mitología catalana, porque el 6 de octubre de 1934 se declaró la independencia en Cataluña, que además tuvo consecuencias también importantes, ¿no, Emilio? Porque se produjo la detención de la Generalitat, en fin, que con todas las consecuencias que acarreó, ¿no? Detuvieron al gobierno, detuvieron a los Mossos de Escuadra, los llevaron detenidos, hubo unas decenas de muertos, incluso el Ayuntamiento de Barcelona, después de titubearse
colgó por sus ventanas banderas blancas porque el ejército plantó cañones enfrente, que hubo una intervención militar. Pero lo que planteaba este oyente me parece muy interesante, y hablaba también María, del manejo de los tiempos, ¿no? No es lo mismo la intervención, digamos, dramática que puede hacer el Estado español cuando aquí haya millones de personas saltando en la calle que ya se consideran independizadas, que antes, independientemente de la aplicación del 155, porque el Estado español, declaren lo que declaren, no va a dejar de pensar que Cataluña es una comunidad autónoma española y que lo va a aplicar en el momento en que lo considere oportuno. Pero sí hay un problema, no solo en el relato social, sino en lo que puede suponer en las calles de Cataluña entrar a aplicar ese artículo cuando la gente esté saltando, la gente que defiende la independencia esté saltando porque se haya hecho esa declaración, a que no haya ocurrido, ¿no? Y ahí es donde se tienen que estar midiendo permanentemente los tiempos, y me imagino que por lo menos lo que es por parte del Estado, pues todos sus servicios de información ahora mismo, como el ojo, deben estar mirando aquí y extrayendo información. Pero hay una enorme psicosis de todas partes. Dentro de que se respira un ambiente bastante festivo, y esto hay que retratarlo porque no está siendo recogido, pero también hay mucha psicosis. Y también se habla mucho. También es verdad que nosotros nos movemos con una cierta asiduidad en foros de medios de comunicación, medios internacionales, cámaras que están aquí desplazados, gente que se mueve por las calles y que está buscando esos escenarios, pero todo esto de ese edificio está lleno de policías. Ahí se alojan un montón de policías que van a salir en cualquier momento. Cualquier autobús que pasa con los cristales tintados, ya todo el mundo está mirando a ver si... Bueno, todo el mundo, quiero decir que hay una cierta psicosis por la calle, porque además es verdad, hay barcos que están atracados en el puerto de Barcelona, donde sí se sabe que hay pues cerca de 6.000 policías y están todas las furgonetas antidisturbios que están aparcadas delante para salir por la ciudad en cualquier momento, y eso se ve. La presencia de la Policía Nacional, sin embargo, es bastante escasa por la ciudad, a la vista. Sí que ves a los Mossos, y cuando hay policías nacionales ves que están rodeados de Mossos de Escuadra. Pero eso se ve en alguna esquina. Se está dejando que y creo que esto se está haciendo con bastante habilidad, que las movilizaciones y las manifestaciones transcurran con una ausencia total de policías, lo que ha supuesto hasta ahora la ausencia total de incidentes, que en movilizaciones de esta naturaleza, con este estado de tensión, con tantísima gente en la calle, resulta verdaderamente interesante, porque una cosa que sí nos ha llamado la atención, y ellos lo repiten además sistemáticamente, es que hasta ahora todo ha sido extraordinariamente civilizado, más allá del reto retórico de vamos a declarar la independencia. Claro, la agresividad está en el contenido de las palabras, pero en la forma de actuación no se está produciendo ningún tipo de agresividad. Todo se está haciendo. Y lo que es verdaderamente paradójico, independientemente de cómo acabe todo esto, y ojalá acabe bien, porque es verdad que el ejemplo del 34 en un mundo totalmente diferente, pero siempre está presente, y ojalá todo esto acabe bien, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que el pulso que ha jugado una comunidad autónoma contra ni más ni menos que un Estado completo con todos sus recursos y sus mecanismos, el pulso ha sido de una eficacia absoluta. Que el gobierno consiguiese intervenir 9 millones de papeletas, varios miles de urnas. Con el juego del gato y el ratón consiguieran colocar urna tras urna en más de 1.000 colegios electorales y desarrollar un procedimiento, un proceso de votación que solamente fue afectado por la policía en un 9 o en un 10%, ya te da una idea de la dimensión de apoyo que tiene, porque de otra manera eso es imposible. Además de que a cada respuesta del gobierno le sucede una nueva reacción de la Generalitat. Y esto llama mucho la atención, por eso es muy pertinente lo que decía María, lo que decía el oyente también, lo que estaba diciendo Emilio. Los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos? Porque es verdad, probablemente ayer el rey dio luz verde para aplicar el artículo 155, a la espera de lo que suceda si Puigdemont declaran, o el Parlamento declara la independencia este fin de semana. Pero ¿qué pasa si lo precipitan? ¿Qué pasa si lo declaran ahora? ¿O qué pasa si el gobierno se adelanta y ya provoca la suspensión de la autonomía antes de que haya una declaración unilateral? Entonces, a partir de ahí, los juegos, los calendarios son brutales. Y en toda esta escenificación de los retos, del pulso, del juego del gato y el ratón, hay una imagen que me parece alucinante. El Estado lleva preparándose para esto años, con el CNI, la policía, la Guardia Nacional, trabajando
en fin, metidos de lleno en el corazón de Barcelona. Bueno, pues Puigdemont fue a votar y paró el coche debajo de un túnel. Se cambió de coche, el helicóptero que lo seguía siguió al coche, que es de película absolutamente. Bueno, pues consiguió votar. Dice que es un juego del gato y el ratón absolutamente alucinante, ¿no? Porque dices, a partir de ahí, o sea, puedes retar a un Estado y le puedes ganar la partida, porque era la peor imagen para el gobierno. Si hubieran podido evitarlo, lo habrían intentado evitar. Dice, bueno, pues en esas estamos. Portadas de los periódicos. El periódico El País. El Rey llama a restaurar el orden constitucional en Cataluña. El periódico ABC. Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional. También el periódico El Mundo. El Rey emplaza a los poderes del Estado a acabar con la deslealtad inadmisible de la Generalitat. Y también La Razón. El Rey pide actuar por la deslealtad inadmisible de la Generalitat. Y en La Vanguardia, el Rey anima a defender las ideas dentro de la ley. Pero lo que da la impresión es de que el rey se ha pronunciado, ha dado luz verde, y a partir de ahí la respuesta ya parece legitimada porque está en todas las portadas de los periódicos, en el debate público, etcétera, etcétera. Y la interpretación, María, en los medios de comunicación catalanes, ¿en qué dirección va? Pues es muy interesante verlo también desde el punto de vista de medios catalanes. Bueno, el conocido El Periódico de Cataluña dice: el rey pide asegurar el orden constitucional. Felipe VI acusa a las instituciones catalanas de una deslealtad inadmisible con el Estado. En un discurso televisado invita a todos los ciudadanos a defender sus ideas, pero dentro de la ley. Y ponen la foto de las manifestaciones que hubo ayer por la huelga general y pone un sol poble. Cataluña protesta unida contra las cargas del 1 de octubre. Si nos vamos al diario Ara, ponen entrecomillados: som gent de pau, somos gente de paz. Felipe VI avala la línea dura de Rajoy contra la Generalitat y ponen en portada precisamente una de las manifestaciones. El Punt Avui dice: escolta Europa, escucha Europa, y pone también una foto de las manifestaciones. Y La Vanguardia dice: el rey anima a defender las ideas dentro de la ley. Felipe VI reprocha al gobierno su deslealtad inadmisible al Estado. La comisión de diálogo impulsada por la abogacía se constituye hoy. Y dice: la juez pide el plan aplicado el 1 de octubre y la relación de incidentes. La Fiscalía avala la actuación de la policía y asegura que no se alteró la convivencia. Bueno, es el tema que monopoliza no solamente las portadas, el debate, porque las consecuencias son muy difíciles de calcular y yo sé que tiene que haber un hastío. Claro, desde aquí, ya ahora sí que es difícil. Si ya desde Madrid nos costaba tener la percepción del agotamiento de la gente en torno a este tema, ahora mismo el hastío tiene que ser absoluto, pero aquí, por supuesto, os podéis imaginar, no existe otro tema, es el monotema. En las portadas de los periódicos también parece evidente y, en fin, no sé, Emilio. Iba a decir que la presencia aquí de la cafetera está bastante lejana de la clase política, ¿no? Sí, eso sí. Por eso uno de los lo que intentábamos también era, efectivamente, vamos probablemente a meternos en un proceso de inmersión absoluto en un asunto que la gente está muy cansada, muy agotada, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva diferente. No desde la perspectiva más política, sino desde la perspectiva más social. Por eso fuimos al colegio electoral que fuimos, por eso estuvimos con la gente con la que estuvimos, por eso el sesgo informativo que estamos dando es radicalmente diferente, por eso estamos haciendo emisiones sin edición, sin maquillaje, sin cortes, libres totalmente, hora y media de emisión por las calles, hablando con los protagonistas, para que la gente pueda tener una percepción diferente, real, no solamente con las declaraciones de los políticos, ¿no? Pero en fin, entiendo que también hay mucho agotamiento. Y a veces estos movimientos enfocan o desenfocan otras cuestiones, ¿no? Ayer estaba hablando con un productor de un documental en la Plaza de Cataluña sobre lo que hace el resto de la izquierda en el Estado español, ¿no? Y es curioso porque este debate que se ha abierto aquí del derecho a decidir no está... Hay una desconexión, ¿no? Aparte de que aquí, bueno, pues hay partidos de izquierda y de derecha en él, pero ese cuestionamiento o esa puesta sobre la mesa del derecho a decidir no ha puesto sobre la mesa del resto del Estado el derecho a decidir sobre otras cosas. Quiero decir, estamos llenos de decisiones pendientes con respecto a la política, con respecto a referéndums que nunca han ocurrido y que deberían ocurrir, ¿no? Y en ese sentido es muy curioso cómo quienes deberían estar planteando esto hacen algún acto fuera de aquí por el derecho a decidir aquí, pero no ha impulsado de alguna manera un proceso por el cual diga, bueno, nosotros también tenemos problemas por el derecho a decidir, vamos a ponerlos aquí encima de la mesa, ¿no? Y esa ausencia a veces también está contando muchas cosas, ¿no? Porque son planteamientos o falta de planteamientos que deberían ocurrir. Yo he dicho aquí que a mí me preocupan más los cambios en las estructuras sociales que en las estructuras
nacionales, ¿no? Pero ese cuestionamiento, más allá de que el sábado está corriendo por las redes una convocatoria a las 10 de la mañana de gente que va a ir vestida de blanco en ciudades de todo el estado, ¿no? En apoyo a esto, una convocatoria de estas que no tienen origen, pues igual está elegido porque va a ser el momento en el que aquí se haga esa declaración de independencia. Evidentemente, Puigdemont tiene que contar sus puntos fuertes y tiene que hacer un DAFO y contar sus puntos débiles y sus puntos fuertes, y uno de los puntos fuertes es que la gente no esté en sus lugares de trabajo en ese momento, ¿no? Entonces, porque va a tener que reunir todas las fuerzas posibles en torno a él para hacerlo, bueno, pues para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces es evidente o bastante posible que se ocurra en un fin de semana, ¿no? Cuando la gente no tiene que estar en sus lugares de trabajo y puede acudir, digamos, a una llamada de la Generalitat para participar en ese momento. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The older will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Y una cosa que añadir, cuando se habla de que esto puede ser una restauración, hay que tener en cuenta la identidad que tiene la derecha más dura en España. O sea, que permanentemente está modulando su propia identidad. Quiero decir, la está civilizando, por decirlo así, porque es bastante más dura de lo que normalmente vemos, ¿no? Y todo este proceso, vemos esos vídeos que hay que asustan, ¿no? De guardias civiles en el hall de un hotel pidiendo que les dejen salir a repartir, ¿no? Cómo vemos que Albiol habla de que la gran dignidad de Cataluña es la Policía Nacional y la Guardia Civil. Todo ese rearmamento público, ya sin cortapisas, de esa identidad de la derecha dura, todo esto va a tener consecuencias políticas, más allá de lo que ocurra en Cataluña, en todo el Estado. Es decir, esa pérdida de complejos de esa derecha dura, como decían ayer, ya no necesitan la bandera del aguilucho, les basta en ese rearme la bandera constitucional, ¿no? Pero todo eso, toda esa derecha que se está enervando, eso va a tener consecuencias políticas. Eso va a ser un paso atrás, sin duda alguna, porque esa derecha que normalmente está cediendo, digamos, para no parecer o no mostrar todo lo que es, pues en una situación así va asomando, pues el a por ello PSOE, en el fondo representa muchísimas cosas, es la punta de un iceberg, ¿no? Pero todas estas exaltaciones a las fuerzas de seguridad, a la Guardia Civil, todo eso es una especie de rearme, ¿no? Y sin duda va a tener consecuencias políticas, no digo ya dramáticas, pero la tendencia de la derecha española, pues a no ceder poder a la periferia, todo eso se está rearmando, ¿no? Y eso de alguna manera iremos viendo cómo se plasma en un futuro próximo. Sí, y alguien nos reprochaba ayer a través de algún mensaje en internet, decía, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que querías que dijese el rey? Que le parece muy bien que se quiebre la legalidad, que le parece muy bien que las leyes no hay que respetarlas, que los mecanismos no hay que... No, lo que se le reprocha al rey es que no haya tendido puentes, porque la situación es de extraordinaria sensibilidad. Hay una ciudadanía que se ha echado a la calle en respuesta en buena medida a los incidentes del domingo, y la responsabilidad de las élites políticas, consiste también en templar los ánimos. Y en este momento el gobierno ha respondido al mensaje del rey diciendo que ha echado gasolina sobre un incendio. Y era el momento, a lo mejor, de emplear esa figura de concordia que la Casa Real siempre se ha autoatribuido y que en este momento es más necesaria que nunca, en un auténtico avispero que no sabemos muy bien en qué puede acabar, ¿no? En fin, ojalá se imponga la cordura y todo esto, que ahora mismo desde luego no da muy buena, no envía muy buenas señales. Todo esto pues en fin, se modere en lo antes posible, ¿no? No da la impresión de que vaya a ser así. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can.
Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no salió el referéndum como ellos Buenos quieren. días, amigos cafeteros. Ayer fue el verdadero discurso del Brey, más que del rey. Nuestro monarca desaprovechó los 7 minutos que estuvo hablando. Ni una palabra para el tema de dialogar, ni para los 800 lesionados. Sencillamente fue el discurso del Brey. Buenos días. Buenos días, Resistencia, Fer, Emilio y María. Os hablo desde Avilés. Aquí desplazado por motivos de trabajo. Ayer estaba cenando con un compañero que es totalmente radical, está radical en contra del proceso y de lo que está pasando allí en Cataluña. En el bar en el que estábamos pusieron a todo volumen el discurso del rey. Mientras mi compañero de trabajo asentía y se mostraba satisfecho, yo pensaba que lo que estaba asistiendo era al discurso de la ruptura total. Creo que no entienden nada y que definitivamente el conflicto entre Cataluña y el resto de España está en una situación sin salida con los gobernantes actuales. Un saludo, Resistencia. Bueno, pues también dentro del hastío que representa para la gente y para nosotros, pero en todo caso más allá del foco del programa, sabéis que hay 2 agendas. Está la agenda setting, el lugar de interés que marcan los grandes medios de comunicación, y después hay otra agenda que es la agenda de la cafetera, con las noticias que vosotros queréis que tengan protagonismo a pesar de todo. María. Empezamos con una que nos habéis enviado muchos de vosotros, entre ellos Leire, que de hecho tú también la reenviabas. El Tribunal de Estrasburgo concluye que las devoluciones en caliente del gobierno español son ilegales. Esta es una información que nos habéis enviado desde la sección de Salambre, y es que, como decimos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentencia que las expulsiones inmediatas llevadas a cabo en Melilla violan el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Algo parecido a lo que nos contaba, de hecho, Elena Maleno en este programa. Y es que, en concreto, los artículos que prohíben los retornos colectivos y obligan a garantizar el derecho de recurso efectivo de las personas devueltas es lo que se está exigiendo. La Corte condena a España por la devolución en caliente de los 2 denunciantes, a los que debe abonar 5.000 euros a cada uno en concepto de indemnización. Pero, como decimos, es algo que se ha compartido mucho por la red porque viene precisamente de Estrasburgo. Y nos vamos hasta Murcia, porque ha habido una noche de cargas, una noche de disturbios. La opinión de Murcia dice que ha habido 2 vecinos y un policía heridos durante las protestas por el muro del AVE, decía esta noche, y además también titulaba Noche de cargas y disturbios junto a las vías, también decía la opinión de Murcia. Explicaba que ha sido una noche de máxima tensión en las vías, la más tensa desde que empezaron las concentraciones el pasado 12 de septiembre. También hemos visto que varios medios han dicho que la plataforma se ha desvinculado de estos actos de violencia, así como también intentaron mediar y evitar los enfrentamientos con la policía, aunque mantienen su oposición a la construcción del muro, que, como ya hemos explicado aquí, se trata de pedir un soterramiento del AVE, porque si no se pretende construir, que de hecho ya se ha empezado a construir, un muro que dividiría a toda la ciudad. Y nos vamos a algo más global, y es que han sido asesinados 437 ambientalistas y activistas por derechos humanos en 2 años. Este es el titular que publica Público.es. Dice: Amnistía Internacional lanza una campaña para denunciar el acoso que sufren y para reclamar a gobiernos y multinacionales que se les permita trabajar en un entorno más seguro. Miles de defensores de los derechos humanos soportan campañas de hostigamiento, agresiones, detenciones irregulares e incluso homicidios. Estas son las palabras de Miguel Ángel Basés, portavoz de Amnistía Internacional en Aragón, que este martes presentó, como decimos, en las Cortes Autonómicas la campaña Valiente. Y terminamos
con una nueva asesinada. Letra Escarlata nos envía la información de que una mujer de Vitoria ha sido asesinada presuntamente por su expareja en Miranda. Según han informado a EFE fuentes de la investigación, el hombre y la mujer asesinada, que tenían 2 hijos, se encontraban en trámites de separación y llevaban varios años viviendo en Turiso, del municipio alavés de Lantarón. La jueza encargada del caso ha decretado el secreto de sumario, pero antes incluso de la detención de la expareja de la víctima, fuentes policiales ya señalaron que una de las vías de investigación era que pueda tratarse de un nuevo caso de violencia machista. Pues estás escuchando La Cafetera, emitiendo desde Barcelona estos días en los que se está viviendo una situación de alto voltaje en Cataluña relacionada con el proceso del 1 de octubre y con un posible escenario en el que se declare la independencia de forma unilateral. Se espera con cierta inquietud la respuesta del Gobierno central y nosotros pensábamos que era importante que en un momento de tan extraordinaria sensibilidad el programa tuviera aquí la mirada puesta y por eso nos hemos desplazado estos días a Barcelona, sabiendo que es un tema en el que, bueno, una buena parte de los oyentes están cansados, nosotros estamos muy cansados, os podéis imaginar también, además son varios días. En fin, esto es La Cafetera. Bueno, y hoy es el último día en el que nos acompaña Emilio Silva. Emilio, además, se va hoy para Madrid. Nos quedamos nosotros un poquito más de tiempo a la espera de lo que ocurra en las próximas horas. Vamos a poder ver, pero sin ánimo de colocarte, porque además, como no lo hemos hablado previamente, y este es el programa de los oyentes, pero también es verdad que ya lo hemos indicado en los últimos días, en las últimas horas, ya habíamos anunciado que Emilio se marcha a trabajar a una empresa seria, en fin, y entonces, bueno, pues lo que sí le hemos pedido es que esté presente en el programa, que siga presente de una manera o de otra, y como el vínculo además ha crecido y es familiar, Emilio y yo somos amigos hace muchos años además, pero independientemente él ha establecido unos círculos, unas relaciones familiares con los oyentes de La Cafetera, pero hemos estado muy a gustito. Emilio, ha sido un... Coge el micrófono, no seas así, no me mires. A ver. Ha sido un auténtico privilegio, de verdad, todas estas semanas juntos. Ha sido como un padre. Y entendemos que el padre quiera volar del nido. No vamos a hacer ningún comentario más allá de esto. Dejas a los niños aquí. Al final me independizo yo. Al final eras tú el que te independizabas. Y dejas aquí a los niños en territorio comanche, pisando cristales, sin saber qué va a pasar. Nada, tú tranquilo, ya si eso te vamos llamando. Pero... Bueno, cosas de la vida, que viene y que va. Yo tenía una vida además laboral muy, voy a decir, complicada, con muchas idas y venidas y evidentemente no es un adiós porque no lo va a ser, sino que es las energías se transforman y se va a convertir en otra cosa, ¿no? Yo he estado aquí encantado y me parece un lujazo un lugar como este, ¿no? Donde se pueden hacer cosas con entera libertad, que no suele ser evidentemente habitual en los medios de comunicación, y no solo en los medios de comunicación, sino en empresas que se dedican a la comunicación, donde yo también he estado. Yo he dejado bastantes trabajos en mi vida. Este no lo dejo, este es... Ni me deja a mí, pero quiero decir, yo... Te espera con las puertas abiertas cuando quieras volver. Y bueno, pues yo seguiré con un pie aquí, si puede ser, y bueno, todavía no entiendo me voy. Yo tengo muchos amigos argentinos con los que he tenido mucha relación y después de muchos años no he entendido todavía lo que es el peronismo, y me voy de aquí sin saber exactamente qué es la resistencia, ¿no? Porque el otro día lo hablaba en la cena, es un fenómeno extrañísimo, o sea, no lo voy a llamar paranormal, pero es un fenómeno extrañísimo, ¿no? Ese vínculo con la gente, que claramente responde a una necesidad, ¿no? Por un lado de buscar otras cosas, ¿no? De buscar otros discursos, de salir un poco de los márgenes, ¿no? Y de reflexionar, porque muchas veces los medios de información lo que intentan es que nos traguemos las cosas sin digerir, y realmente, bueno, pues en la resistencia, en los chats, en las cosas de Twitter, incluso en el grupo en el que estamos en Barcelona estos días de la resistencia, ¿no? Pues se ve toda esa pluralidad, porque hay un montón de pluralidad, no es
no es algo homogéneo, ¿no? Sino es algo muy heterogéneo dentro de unas reglas, ¿no? Unas reglas de respeto y de aceptación del otro, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, lo decía el otro día, no sé qué vínculo hay aquí, ¿no? Bajarte de un coche en un restaurante de Barcelona y que hay 40 personas ahí esperando con todo ese cariño, ¿no? Y esa... o sea, que ya hay una conexión, que no es nada frío, sino que ya hay una sintonía, ¿no? Los programas tienen sintonía, me imagino que será por algo, y en este caso es muy tremendo, ¿no? Lo que han hecho Fernando y María de crear ese vínculo con la gente, ¿no? Y que no implica que ellos manejan su independencia periodística, etcétera, etcétera. Pero realmente incluso el agradecimiento de la gente me llama mucho la atención, ¿no? Estos días, ¿no? Como dan las gracias por el esfuerzo, ¿no? Y eso no ocurre normalmente en un medio de comunicación. Uno tiene una relación muy fría, ¿no? No ve al otro, porque uno lanza un texto, un reportaje y se va a algún lugar en el que no recibe, digamos, una respuesta, ¿no? Suele ser... Los medios de comunicación suelen ser monologantes y este es un medio dialogante, ¿no? Y eso es un enorme logro y quizá es algo que tiene que ver con el nuevo periodismo, ¿no? Que no puede ser que los ciudadanos simplemente pongan la oreja y se dediquen a escuchar y a asumir lo que alguien les cuenta, ¿no? Entonces, pues esa rebeldía de la audiencia y esa participación en el fondo está representando una nueva ciudadanía. Yo antes del programa, ¿no? De que vivimos desde la Ilustración con la idea de que hay 3 poderes en el Estado. En el Estado hay muchísimos más. Está el policial, está el mediático, quiero decir, está el sanitario. Hay montones de poderes que deberían ser independientes, ¿no? Pero siempre tiene que estar ahí una ciudadanía que los ponga en su sitio, ¿no? Y para eso es muy necesario cuestionarse siempre las cosas, incluso cuestionarse a uno mismo. Yo, como siempre he sido una persona insegura, pues llevo toda la vida haciéndolo, ¿no? Pero eso te permite realmente el diálogo con otras personas, ¿no? Y aquí en la cafetera, pues yo creo que la palabra diálogo está escrita con letras mayúsculas. No te voy a leer los mensajes porque los mensajes que están llegando... Así que yo seguiré dialogando. Son muy, muy, muy emotivos. Es verdad que Emilio va a estar presente, o sea, le hemos pedido además que hagamos una cosa diaria, o sea, habrá forma, pero... como buen profesor que ha sido y lo muchísimo que hemos aprendido durante todo este tiempo y el sosiego que has introducido en el programa y la mirada tan limpia que tienes, Emilio, sobre la vida, sobre las personas, tan humana, te la agradecemos de corazón. Además le pedimos, porque Emilio obviamente terminaba el mes, iba a marchar con el final de mes, y le dijimos, oye, pues habiendo una situación tan excepcional, tan sensible, que necesita de ese sosiego, de esa experiencia, de esa mirada también que pueda profundizar en las raíces, por qué estamos aquí, cómo hemos llegado, este choque pues Emilio dijo, no me puedo ir así, me iré cuando pasen unos días y estemos en Barcelona y lo veamos, ¿no? José López te pide matrimonio, Buscadora de Estrella dice, se te quiere profesor, trae manzana, Emilio, tú eres semántico, yo soy sintético, dice Juan Luis, quiere un abrazo. Dice, si quieres un buen botillo en el Bierzo, es broker con cachelos y con godello. Bueno, dice, que me escriba un mensaje directo. Mensajes directos cuando haya botillo. Buscadora de Estrellas, qué grande, Emilio, esas palabras que estás diciendo. El poder de las personas de Mamen Páez. Tus reflexiones, la forma en la que despiertas pensar. Por eso te queremos, dice Belisi. La gente quiere tus análisis porque tienen siempre una mirada diferente, sorprendente, y de ahí tu grandeza, dice Repopstar. Dice, uno siembra las cosas y por eso recoge los frutos que recoge, y el fruto de la honestidad, el amor, el respeto, dice Frau Canica. Vuelve algún día que otro. Emilio Cabrón, nos vas a hacer llorar, dice Nacho Escursel. ¿Qué valoraciones haces, Emilio? ¿Qué miradas tienes? ¿Qué cuerpo? Esto ya lo estoy añadiendo yo. ¿Qué cuerpo serrano? ¿Qué musculatura? ¿Qué hercúleo estás? Y bueno, Emilio, de verdad,
Bueno, yo quería... Bueno, no sé si conseguiré que llore Emilio. No, tampoco es el objeto, pobrecillo. Y además se va ahora a Madrid, viene un corresponsal a sacarle de aquí, a sacarle con un todoterreno, con las ruedas grandes, derrapando por las calles para sacarle de la ciudad, bueno ahora que va a empezar el baile. Que entras muy rápido porque la gente te acoge con los brazos abiertos y luego es más difícil irte, pero yo creo que nunca te vas a ir. Yo creo que, no te tendremos todos los días, pero te tendremos presente en la medida damos por hecho, de de lo hecho, posible. Vamos a hacer te necesitamos. Vamos a hacer una cosa que se va a llamar la cortina de humo. Cortina sin humo. Cortina sin humo. Cuidado que se acerca Batallita. Luego en estos días agacharos que viene una batallita de Fernando. Va a ser una sección que se llame Cortina sin humo y que lo que va a tratar es de destapar aquellas cosas, un minutito, 2 minutitos, en fin, lo que Emilio quiera y pueda destinar con su tiempo, que tampoco es en fin, interminable, pero que nos ayude a ver qué cosas están tapando las noticias que ocupan las páginas de los periódicos, ¿no? Y en esa mirada, pues, y tantas otras cosas en las que él quiera participar, que tiene el programa totalmente a su servicio. Pero luego estos días ha dado muchas anécdotas, porque claro, además conviviendo aquí como en un viejo campamento, ayer ya, después de haber recorrido las calles de Barcelona, que estábamos agotados, y terminamos con las luces muy tenues. Este es un salón, ahora voy a tuitear una foto, aunque se ve el armario, las camisas colgando, en fin, no es muy decente, pero lo voy a tuitear de todas maneras. Pero Emilio empezó a poner canciones en el altavoz, yo no sé qué van a pensar los vecinos de nosotros, hizo un retro viaje a la música y entonces abrimos unas cervezas y estábamos aquí tirados con todo por los suelos, los micrófonos, las cosas y recordando los momentos de todos estos meses. Emilio además es muy bailón, se levantó, se puso a bailar, en fin, cosas de estas que le gustan también. Me puse a cantar. A cantar todo eso. Bueno, a mí la que me da pena, os voy a pedir que cuidéis a María, ¿no? Porque Fernando detrás de sus sacos. Qué poca vergüenza. Es peligroso. Yo he intentado desarmarlo, pero no he podido con él. Entonces. No me dejes solo, que María ha cogido una cucharilla de plástico. Bueno, yo os deseo mucha suerte en la vida a todos y a todas. Y bueno, nos seguiremos viendo porque estamos en una red y estamos condenados a encontrarnos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, cafetera. Now the country that we came from, they play silver melodies. And the kings and queens, they write their dreams on silver pages we would read. And they say, oh, oh. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Now the echoes were getting louder and the chorus filled the air. And when the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs. And they sang, oh, 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 oh. We were taken to the shadows, we were carried through the night. And when the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. You guys sing your part, we're gonna sing something else. Here we go. And they said, oh, we will sound all our songs of silver. We will know, and they belong. We will know,
guys. This is a homesick lullaby for us. It's called For Our Kingdom.